Y vamos a la siguiente página de actualidad, porque dice relación con lo que hablábamos, ¿no? Los índices de desempleo, los sectores que presentaron los principales descensos de personas ocupadas fueron construcción, hogares, como empleadores y actividades inmobiliarias. En paralelo, la tasa de ocupación informal se ubicó en un 27,2%. Esta mañana el Instituto Nacional de Estadística comunicó lo relacionado a las cifras del desempleo en Chile. En detalle, el trimestre móvil abril-junio del 2023 se ubicó en un 8,5%. La cifra significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses, octavo incremento anual después de las continuas disminuciones de marzo a mayo de 2021. Y para hablar precisamente de este tema, es que hemos invitado al director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Está con nosotros Juan Bravo en línea. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Mauricio, muy buenas tardes. ¿Esta es una buena o una mala noticia, los índices de desempleo? ¿Cómo lo logran analizar desde el punto de vista técnico? Bueno. Sí, la verdad es que estos indicadores vienen a reforzar una tendencia de deterioro del mercado laboral. Por un lado, ahí tú lo señalabas, ¿cierto? La tasa de desempleo llegó al 8,5% en el trimestre abril-junio de 2023. Esto representa un alza de 7 décimas respecto al mismo periodo del año anterior. En esta época, el año pasado, la tasa de desempleo era de 7,8%. Entonces, tenemos un alza de 7 décimas y ella es la octava alza anual consecutiva, ¿ya? ¿Y a qué se debe esto? A que si bien se crea empleo, el empleo crece a un ritmo de 2,2% anual, ese ritmo de generación de empleo no es lo suficientemente dinámico como para absorber a todas las personas que se incorporan a la fuerza laboral, que quieren prestar sus servicios laborales en el mercado del trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo creció 3% anual, y por lo tanto está creciendo más que el empleo, ¿cierto?, que se genera, y por lo tanto entonces tenemos esta alza en la tasa de desempleo. Ahora, en términos generales, la pregunta que uno puede naturalmente pedir, ¿no?, para respuesta es, bueno, la calidad de los empleos, porque de una u otra manera también no el aumento va necesariamente de la mano con la calidad de los empleos. Totalmente. De hecho, cuando uno descompone la cifra de la creación de empleo, en el último año se crean casi 197.000 empleos, pero de esos solo 68.000 son empleos asalariados formales en el sector privado. O sea, el 34,5% de la creación de empleo hoy en día es empleo asalariado formal del sector privado. Cuando uno ve cuáles son otros tipos de empleo que están impulsando esa generación de empleo, por un lado tenemos el empleo asalariado informal en el sector privado, que aporta con casi 67.000 nuevos empleos. ¿Y qué significa un empleo asalariado informal en el sector privado? Significa que son personas que trabajan bajo subordinación, que cumplen órdenes, ¿cierto?, que tienen un jefe, cumplen horarios, pero que el empleador no le paga las cotizaciones de salud o de vejez. Y ese empleo está aumentando fuerte. Y el otro empleo que también está contribuyendo bastante es el empleo asalariado en el sector público, que aumentó en 53.000 empleos en el último año. Entonces, este es otro síntoma adicional, ¿cierto?, que muestra el deterioro del mercado laboral, porque cuando la economía crece a tasas altas, una economía sana, lo que lidera es el empleo asalariado formal en el sector privado, y eso no está ocurriendo hoy día, sino que hay un aporte bastante importante de empleo bajo subordinación en el sector privado, pero que es precario, y también hay un aporte todavía bastante relevante de empleo asalariado en el sector público. Los datos dan cuenta que en las mujeres la tasa de desocupación se sitúa en un 8,9%, aumentando 0,5 puntos porcentuales en 12 meses, en tanto que la participación y ocupación se sitúa en 51,5% y 46,9%, avanzando 1,8 puntos y 1,4 en cada caso. También la incorporación fuertemente de la mujer al mundo laboral, digamos, ha generado todas estas variables, ¿no? Ajá, sí, efectivamente aquí se ha estado recuperando la tasa de participación femenina. El problema aquí es que justamente viene este debilitamiento de la actividad económica
Ya vamos a conocer muy pronto la cifra para el mes de junio y con eso de la actividad económica, y con eso vamos a saber lo que pasó el segundo trimestre de este año, pero todo indica que se van a cumplir 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, y eso significa entonces que estamos produciendo menos bienes y servicios que hace un año atrás, y por lo tanto que las necesidades de contratación se reducen. Y eso es el problema, que es positivo que la mujer se reincorpore al mercado laboral, pero el problema es que viene este debilitamiento de la actividad económica que reduce los ritmos de creación de empleo. Entonces eso se ha reducido también en un aumento de la tasa de desempleo femenina, ¿cierto? Que ha subido efectivamente en 5 décimas respecto al año anterior. Además es 7 décimas mayor a la de los hombres, ¿cierto? Ese es un fenómeno no solo de esta coyuntura, sino que eso ya tiene ribetes más estructurales, ¿cierto? De que la mujer tiene más dificultades de empleabilidad respecto al hombre, por una serie, ¿cierto?, de razones ligadas a la asignación cultural de roles, ¿cierto?, y al diseño de la legislación laboral, pero entonces ahí tenemos ese problema, ¿cierto?, de que es positivo que aumente la tasa de participación femenina, pero lamentablemente este debilitamiento de la actividad económica está haciendo que no todas esas mujeres que se están incorporando logren efectivamente conseguir un empleo, y por lo tanto que aumente la tasa de desempleo femenina. Ahora, en este contexto, un poco deteriorado desde el punto de vista económico, con algunas escaseces y con los datos que usted nos ha ido comentando, ¿cuál debiera ser la tasa de desempleo un tanto estructural que debiera presentar la economía chilena? Sí, no, a ver, todavía tenemos que seguir reduciendo la tasa de desempleo. Aquí hay que pensar que tenemos que recuperar la capacidad de crecimiento. Claramente esta tasa no debería ser una tasa de mediano plazo. Ahora en el segundo semestre, cuando empecemos de nuevo a ver cifras positivas de crecimiento, debería empezar a mejorar también los ritmos de creación de empleo y empezar a reducirse las tasas de desempleo. Recordemos que después de la pandemia, cierto, las tasas de desempleo se habían venido reduciendo sostenidamente, pero fue interrumpida, cierto, por este nuevo periodo de debilitamiento de la actividad económica asociado al ajuste monetario, cierto, por parte del Banco Central para poder reducir la inflación. Entonces, lo que uno esperaría es que en la medida que la economía vuelva a tener cifras azules en materia de crecimiento, lo cual debería empezar a ocurrir ya ahora en la segunda mitad de 2023, entonces paulatinamente las tasas de desempleo también deberían empezar a descender. Ahora, en este contexto lo conversábamos hace algunos minutos con nuestros auditores. Estamos conversando con Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Se cruza con una información que dice relación, que lo comentaban el día de ayer, que hay un menor nivel de pobreza en Chile, el menor en su historia. ¿Cómo se pueden entender o comprender estos dos elementos, donde hay menos desempleo pero hay menos pobres, digamos? Ajá. Sí, a ver, la reducción de la pobreza respecto a 2020 era esperable, ¿cierto? Porque cuando se toma la encuesta CACEN en el año 2020, estábamos en un momento donde la economía estaba todavía muy, muy golpeada por los impactos de la crisis sanitaria. De hecho, cuando se tomó la CACEN en 2020, todavía ni siquiera estaba la vacuna. Entonces era un momento de mucha incertidumbre respecto a lo que iba a ocurrir, las restricciones sanitarias, había todavía mucha gente muriendo. Entonces respecto a 2020, lo que ocurre es que efectivamente los ingresos mejoran de manera importante, y eso explica la reducción de pobreza respecto a 2020, pero eso era esperable. Ahora, cuando uno compara respecto a 2017, que es una comparación, por así decirlo, un poco más justa, porque es un año sin una coyuntura tan excepcional como la de 2020, efectivamente uno ve que la tasa de pobreza baja de 8,5% en 2017 a 6,5% en 2022. Ahora, ¿cuál es el tema?
que ese progreso en materia de reducción de pobreza efectivamente no tiene que ver con una mejora de los ingresos autónomos respecto a 2017. ¿Cuáles son los ingresos autónomos? Los ingresos que los hogares son capaces de generar por sí mismos, sino que esto obedece, esa reducción obedece únicamente a un incremento de los subsidios que están recibiendo los hogares. Fundamentalmente esto tiene que ver con la nueva PGU, ¿cierto? La pensión garantizada universal. Y por otro lado, a que aumenta el valor imputado de los arriendos, que este es un concepto bien técnico, pero al medir los ingresos, o sea, es un ajuste a que todas las personas que no arriendan se les imputa como un ingreso, una especie de arriendo, porque como esas personas no arriendan, si tuvieran que arrendar, entonces tendrían que desembolsar una cantidad de dinero. Y ese monto, ese alquiler imputado, que se agrega a los ingresos, también está subiendo de manera importante. Entonces, ¿cuál es el punto relevante acá? Que esta caída de la tasa de pobreza no tiene que ver respecto a 2017, ¿cierto? Que nos permite ver una tendencia más de mediano plazo. No tiene que ver con una mejoría de los ingresos que los hogares generan por sí mismos, sino que obedece más bien a elementos técnicos de la generación de la encuesta y a un mayor monto de subsidios. Juan, para terminar, no nos queda pocos segundos. Ha habido un cambio importante desde el punto de vista de la empleabilidad, de la forma de trabajar y también de las condiciones. La tecnología, hubo un cambio radical durante la época de la pandemia. ¿Cuánto puede influir en esto en condiciones de desempleo formales, que es como la conocemos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, ahí efectivamente, por ejemplo, todo indica que se aceleraron procesos como la automatización. Hoy día vemos que, por ejemplo, el empleo que se está creando en Chile es solo de personas con educación superior completa. Las personas con niveles educativos bajos, hoy día se está destruyendo empleo. Entonces, efectivamente, están ocurriendo también cambios estructurales que tienen que ver con otros procesos, ¿cierto?, que son paulatinos en el tiempo como eso, y que las cifras de empleo ya están dando cuenta también de cómo se va transformando el mercado laboral en base a esos cambios estructurales. Juan, le quiero agradecer la gentileza de recibir el llamado de Vivo Vivo. Muchas gracias. Ya, encantado. Conversamos con Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, acá en el Podría Ser Otra Cosa.